¿Qué es lo que haces cuando sientes que todo tu alrededor se desmorona y el mundo parece haberse puesto contra ti? En ese momento en el que el dolor, la ira y la frustración se apoderan de ti, ¿sientes que sigues siendo tú mismo o te estás dejando consumir por algo más oscuro? Esa es la pregunta que nos establece el videojuego de Assassin's Creed 3, cuyo protagonista tiene una personalidad marcada por su oscuro pasado, donde uno de ellos es el personaje de esta tercera entrega. Este juego, como sabemos, no estuvo a la altura de varios personajes que podríamos considerar icónicos y carismáticos como Aldair, la saga de Ezio, los hermanos de Assassin's Creed Syndicate y de muchos personajes. Desde siempre ha sido un personaje favorito para mí, ya que fue el primer juego de Assassin's Creed que jugué en mi PS3. Y es verdad que tiene un carácter súper fuerte como una piedra y muy amargado, pero también es que tiene una de las mejores historias que un protagonista que tuvo en la saga. Ha tenido un desarrollo marcado por la desgracia de su pasado que lo envuelve el personaje más trágico de la saga, como un absoluto ejemplo de determinación y resiliencia encarnado en este protagonista. En esta historia enfrentará obstáculos en la que un humano no soportaría, que pasaría de ser alguien bondadoso, de ayudar a los demás, a ser alguien despiadado. Y si te gusta este tipo de historia, quédate hasta el final porque sin más nada que decir, comencemos. Así como en otros juegos, para conocer su origen, la historia empieza con la independencia de los Estados Unidos, donde conoceremos el pasado del padre de Connor Kenway, llamado como Ethan Kenway, un hijo británico de Edward Kenway, y es un asesino que protagonizó el juego de Assassin's Creed Black Flag, donde es fundamental en el desarrollo de Connor, donde sus inicios en estas misiones, donde debemos conocer a un señor que estaba en plena ópera, donde debemos de asesinarlo para robar un medallón legendario. ¡Chucha, mira, conche! Ya con el medallón en sus manos, abre una bóveda cerca de las nuevas colonias británicas en América, hoy conocido como Boston. En estos territorios, Ethan recluta 5 nuevos aliados para su causa, que son William Johnson, Benjamin Courage, Jonathan Pitcairn, Thomas Hickey y el que más problemas nos dará en esta historia, Charles Lee. En sus aventuras por la región, Ethan eliminó a un traficante de esclavos para liberar a la gente de una tribu nativa de americanos. Entre toda esa gente se encontraba una bella mujer conocida como Sio, donde al avanzar el juego ellos comienzan a tener una relación muy cercana, llegando a ser algo más que una amistad. Esta mujer más adelante lleva al asesino a la bóveda que ha estado buscando. Al llegar parece no existir nada especial, aún no encontrando su objetivo, pero aprovechando la oportunidad que Sio le tiene mucha confianza y estando a solas se presan del uno al otro, donde ellos terminan enamorándose. Poco tiempo después, Ethan Kenway organizó una reunión para recibir a Charles Lee, donde se da un giro inesperado porque en medio del festejo descubrimos que Ethan Kenway y sus amigos en realidad son templarios. ¿Eres templario? Imposible. Pasan los años con el tiempo y a fruto de esta relación de estos dos, nace un niño llamado Ratón Cajetón. Disculpe, no sé cómo se pronuncie. Ratón Cajetón. Sí, muchas gracias, amigo. Bueno, mejor lo llamamos como Connor Kenway, donde les pondré el texto para que ustedes lo puedan ver. En fin, este muchacho vivía muy feliz en su aldea, aprendiendo a cazar, jugando con sus amigos en la aldea y realizando parkour en los árboles con su tribu. Algo significativo que pudimos ver en la crianza de Connor Kenway en su niñez es que lo han forjado desde muy pequeñito en su entorno de cómo cazar animales y cómo desplazarse en los árboles y trepar con esa habilidad para defenderse en la selva. Como pudimos ver, es un desarrollo bastante significativo en la evolución de este personaje. Y en cuanto a su psicología, es un niño totalmente normal que se ha divertido de forma muy alegre y bastante eufórica con los niños de su tribu. Pero un suceso tan trágico marcará la historia y la psicología de este personaje. Hasta que un día llega en la zona Charles Lee. Este pendejo y perverso amenaza al pequeño de Connor, con que quiere hablar con los líderes de la aldea y en ese entonces lo noquean. I look forward to it.
Al despertar, el niño encuentra tragedia, caos y destrucción porque su aldea ha sido destruida. Y lo peor de todo, su madre estaba atrapada en los escombros de su casa. En eso, su madre le dice que se vaya porque el lugar ya se iba abajo. El niño, al escuchar sus palabras, se pone muy triste y no lo permite que su madre muera. Pero en ese entonces, otra persona de su habitante en la aldea lo salva. Y en ese entonces, la madre muere. Este momento claramente marca la psicología de Connor. Como primero, le hace guardar un gran récord a Charles Lee y a sus templarios al creer que fueron ellos quienes quemaron la aldea y por ende provocaron la muerte de su madre. Y como segundo, es por la preocupación por una desgracia más que volverá a ocurrir tarde o temprano con cada año que pasa. Con sus peores miedos ya teniendo por esta experiencia, se confirma después de 9 años. Nuestro protagonista, ya a una edad más joven, en una de esas misiones recibe un cristal de un ser místico que le advierte que tiene que irse de su pueblo, pues si no lo hace, ellos correrán peligro si no hacen algo, viendo a través de estas visiones de cómo será destruida su aldea. Y Connor, en medio de toda esa reflexión, vemos un símbolo simbolando el clan de los asesinos, que conoceremos su nueva identidad que forjará este nuevo ser que evitará la destrucción de la misma, donde todo su largo viaje acaba de comenzar. Algo que me parece destacable del viaje de Connor es que esto no le genera ninguna satisfacción alguna. Abandonó a su aldea y a su hogar para cumplir su venganza, donde se siente más decepcionado y con esa incertidumbre, donde pensaba que esto sería muy fácil tomarlo con orgullo y bien decidido, donde esto se confirma cada vez cuando avanza su viaje, tiene muchas más dudas. Si está tomando una buena elección o de una mala decisión. Partió no solo por elección propia, sino porque debía hacerlo. No era una elección, sino una obligación. Porque si no era yo, ¿quién? Pero su ambición de venganza era tan fuerte que iba en busca de un señor de grande conocido como Achilles Davenport. Este señor es todo bien famoso porque suele proteger a su tribu y es el segundo de los primeros asesinos en América, a quien este ente le pide para que lo entrene, y al principio no tiene ningún interés y su actitud bastante grosera y lo echa de forma muy mal educada, ni mucho menos lo escucha. Y hay que pensar en esto, muchos de nosotros en esta situación nos hubiéramos rendido fácilmente. Connor insiste gran parte de su tiempo por su decisión muy obstinado y cuando pasan los días su paciencia dio frutos y luego de pensarlo Achilles le acepta donde le da un hogar y comida para ayudarlo a eliminar a los templarios de la zona, en especialmente a Ethan, el líder de la organización. A medida que pasa el tiempo forjan una conexión como padre e hijo, donde Connor le devuelve la esperanza a Achilles, donde su pasado dejó su hermandad de asesinos para vivir una vida más tranquila y lejos de las guerras, y contando sus historias personales donde le abre los ojos a Connor de cómo es el mundo. Durante su viaje a Boston queda maravillado ante una sociedad llena de vida y de oportunidades que le brinda la ciudad. Pero claro, estas oportunidades son para algunas personas. Aquí podemos ver una vez más que Connor Kenway en la historia se nos muestra un chico que a su duro y arduo entrenamiento y por la muerte de su madre sabe muy bien que los templarios son sus verdaderas amenazas y que tiene como creencia que toda la gente de Boston es buena y bondadosa que le brinda la ciudad. Pero como todos bien sabemos, no todo es de color de rosa. Y como todos bien sabemos, en la historia de un héroe y un villano, los obstáculos se interpondrán en el camino y que tarde o temprano tendrá que cambiar esta perspectiva como tendrá que ver el mundo y donde tendrá esta evolución en la psicología de este personaje. Cuando avanza la historia notamos a un personaje que, a pesar de su trágica historia de su niñez, en su corazón se encuentra un joven lleno de bondad e inocencia. Piensa que toda la gente es buena y ni se comparan con los templarios, que lo aceptarán como de la familia sabiendo que es diferente a los demás, donde esa época ser diferente lo veían como algo anormal. El chico piensa que no hay ningún problema, que es un hombre digno y merece ser tratado como los demás. No sabe que en todos lados hay gente mala que oculta sus verdaderas intenciones, donde Connor va a la tienda a comprar algo de provisiones y tuvo mucha suerte de que no lo estafara sabiendo que es un extranjero.
Luego de culparlo por un crimen que no cometió, lo tachaban de forajido por toda la ciudad. Más adelante en la historia conoceremos a una persona llamada Samuel Adams, quien lo guía mejor de cómo tiene que relacionarse con la demás gente en la ciudad. Durante toda esta travesía donde Connor Kellway tiene que aprender a cómo adaptarse a las normas de la sociedad. A medida que cada vez que pasa el tiempo, pasan 6 meses y vemos ya a Connor todo un adulto y con voz súper gruesa. No solo ya forjó esta nueva identidad, ya que veremos en la historia que consigue otras cosas como disciplina, paciencia, templanza. No solo entrenó su cuerpo, sino su mente y su espíritu. A ser alguien con humanidad y un ser bondadoso fue un desarrollo muy lento, pero gracias a eso nos permite conocernos más a nosotros mismos, hasta dónde podemos llegar y lo que podemos lograr capaces de superar nuestros límites. Algo que otros personajes nos dan énfasis a esta psicología de estos personajes. Esto se demuestra el por qué Connor Kellway es un personaje bastante habilidoso en cuanto en el parkour, donde se ve que su destreza es mucho más vistosa que sus anteriores entregas, dando así que tiene este desarrollo en cuanto a su habilidad, como si fuera teniendo una habilidad como la de un simio, donde se ve que es mucho más preciso en cuanto a sus movimientos. No solamente esto se refleja en las escalas y en saltos en los techos, también en la forma en lo que va de los obstáculos en obstáculos hasta llegar a un punto determinado, sin importar si tiene que ir por arriba o por debajo. Y esto debido a su fruto de entrenamiento y también en cuanto a su crianza que lo han forjado desde muy pequeño, dando así esta nueva identidad que veremos ahora en adelante en el desarrollo de este personaje, y mucho más la evolución en cuanto a su mentalidad. Durante todo el periodo de preparación le sugiere que tome un nuevo nombre llamado Connor, para que pueda relacionarse con mucha más gente con facilidad, y este nombre pertenecía al hijo fallecido del Davenport. Lleno de entusiasmo, el joven cumple sus primeras encomiendas y así gana formalmente el rango de asesino. Póntela. Bienvenido a la hermandad, Connor. Ya equipado con todo lo que necesita, nuestro personaje sirve para conocer sus verdaderos enemigos, donde la mitad del juego comienza a investigar a sus 3 primeros objetivos, y en el transcurso de la historia donde este los vence sin ningún problema, y veremos el conocimiento de Connor. En medio de todos los asesinatos, Connor se entera que los templarios andan buscando asesinar al mismísimo George Washington, así que nuestro héroe lo busca para informarle que está en peligro. George no cuenta que tal hombre Benjamin le ha robado algunas cosas y medicinas de vital importancia para su lucha por la libertad. Es así que Connor se pone a seguir el rastro de tal Benjamin, donde en medio de la búsqueda su padre lo toma por sorpresa y busca aniquilarlo, pues este sabe que su hijo es parte del clan de los asesinos. Donde todos esperábamos que todo se armara una pelea por la venganza de Connor. Sin embargo, aquí su padre prefiere hacer un pacto con su hijo, pues George recientemente traicionó a los templarios, dando una alianza muy corta que consiste en eliminar a George. Durante toda la persecución, este logra asesinarlo. A medida que vayamos haciendo misiones para el padre de Ethan, los sentimientos se interponen, pues quiere tanto a su padre, bueno, es lógico, pero este no le tiene un tipo de afecto alguno, cuyas palabras hacen ruido en sus pensamientos a Connor. Quizá tenga parte de razón sobre Washington y los que lo apoyan. Oigo hablar de libertad e igualdad, pero solo para los hombres blancos con tierras. ¿Y la gente como yo? ¿O Servi? ¿Qué papel tendremos en este nuevo mundo? Tendrá razón mi padre. Más luego tenemos una conversación con Samuel Adams, donde Connor le recrimina que tiene una esclava, lo cual es contradictorio con las ideas de libertad e igualdad que él y sus compañeros independistas afirmaban pregonar, lo que al final lo que hace resonar a Connor. El pueblo no ha elegido nada. Han sido un grupo de cobardes privilegiados que solo buscan enriquecerse, reuniéndose en privado decidiendo lo que les beneficiaba a ellos. Quizá lo adornen con bellas palabras, pero eso no significa que digan la verdad. La única diferencia, Connor, la única diferencia entre aquellos a quienes sirves y yo es que yo no finjo sentir afecto.
Antes de seguir pudimos ver que aparte la vida de Connor es la más deprimente que uno se espera. Por su parte, el padre biológico nunca estuvo presente para él como lo haría un buen padre, y esto debido a su labor como templario, y es una clara muestra de lo miserable que es su vida. Por su parte, no tendrá una figura paterna que lo apoyará en el transcurso de su educación y su crecimiento exponencial, que se verá reflejado por su innumerable cantidad de tragedias que tendrá que pasar y que iremos viendo a lo largo de este video, donde veremos ciertas diferencias en la mentalidad del papá de Connor y las del Connor Kenway. En las primeras misiones, Ethan en sus combates tiene un estilo más relajado y elegante, y en la técnica de ejecución en el cuerpo a cuerpo y en el uso de estas armas, una mentalidad más macabra que le gusta asesinar a las personas por placer y sin sentimiento alguno. En cuanto a la diferencia de Connor, lo hace con mucha más brutalidad y salvajismo, tanto en su hacha como en el uso de su cuerpo a cuerpo. Veremos a alguien lleno de rencor y dolor por este niño interior invadido por sus traumas, que busca hacer un mundo mejor, matando a sus enemigos que empieza a lograr su cometido, donde acabó siendo así al final de la secuencia 10. Al regresar de los Estados Unidos, las cosas se complican muy mal, donde su padre encuentra un comunicado de Washington, quien demandan a la tribu nativa de americanos, donde este trata de expulsarlos por tener una tregua con los británicos, dando órdenes a quemar la aldea. Por esta noticia, Connor se enfurece, donde rompe la relación con su padre por ocultarle sus malas intenciones y viaja a toda velocidad por su pueblo natal. Durante el camino se encuentra con ellos antes de que lleguen a la aldea, donde se arma una batalla feroz para impedir que sean saqueadas nuevamente. Una parte es aquí que podemos ver un cambio de mentalidad sumamente importante en Connor. Connor, por su parte, tiene sus ideales que, como todos bien sabemos, tiene cierta bondad y cariño, cuya persona piensa que toda la mayoría son buenas y que lo pueden apoyarlo en su causa. Pero como pudimos ver, esto fue un golpe duro en el corazón de Connor, porque se dio cuenta que no puede confiar en todas las personas, y más se siente más decepcionado aún, cuya persona tuvo como referente para combatir contra la gente de los británicos, y cuya persona fue el responsable de la muerte de su familia, dando así una pérdida de fe en los revolucionarios que alguna vez confió en esa persona. Al acabar con todos ellos, un amigo de su infancia se avalancha contra él para asesinarlo, pues Charles Lee fue a contarle mentiras sobre Connor, diciendo que estaría traicionando a su tribu. Al tratar de decirle que fue una farsa, este no le cree en lo absoluto y sin más remedio, en defensa propia, asesina a su mejor amigo. Una persona marcada por sus traumas del pasado, que busca venganza, y el récord de cuya persona asesinaron a toda su tribu, cuya persona más adelante los van a traicionar, y los engaños que va a tener toda la ciudad, que va a estar en contra suya. Esto no solo remarca la personalidad que tiene Connor, sino lo bestia que es Connor, donde veremos más adelante que es una máquina sumamente letal, donde este personaje no le temblará el pulso, que tendrá que matar a cuya persona para cumplir con sus objetivos, demostrando uno de los personajes más despiadados de toda la saga, detrás de Avon, donde este personaje ha hecho cosas muy extremas, tales como liderar batallones en desventaja, liderar toda una tripulación, atravesar ciudades en pleno bombardeo, y lo más peligroso que ha hecho hasta ahora fue cruzar un batallón lleno de soldados, evitando el fuego de cientos de hombres británicos, demostrando un personaje bastante espléndido en momento del combate y haciendo hazañas sumamente peligrosas por él mismo. Connor comienza a dudar sobre su perspectiva entre la gran guerra entre los templarios y asesinos, y comienza a meterse ideas en la cabeza de que tal vez pueda convencer a su padre de que ahora sea bueno, y así evitar más guerra y destrucción. Pues después de conocerlo se ha dado cuenta de que él no es tan malo, pero al que sí debe acabar es con Charles Lee, pues ya hemos estado jodiéndonos durante toda una buena parte del juego. Para lograrlo, formó una alianza con este señor, que es el Marqués de Lafayette, y juntos arman un plan para infiltrarse en la fortaleza donde se piensa que ha estado oculto el Charles Lee. Es increíble ver todo el recorrido que ha tenido este personaje, la muerte de su madre, los rechazos, la incertidumbre, la discriminación de todo un pueblo, y asesinar en defensa propia a su propio amigo, y los engaños por ser manipulado por parte de Washington, que alguna vez tuvimos que ayudarlo en sus propósitos y en su momento más vulnerable.
y su más grande objetivo de matar a su más grande enemigo, Charles Lee, donde todo este sufrimiento acaba de empezar. Es así que Connor inicia un ataque naval a la fortaleza de Lee, pero al entrar en ese sitio no lo ve por ninguna parte. En medio de la búsqueda, quien lo estaría esperando es otra persona, cuyo ser querido es el único que le importaba. El deseo de venganza se viene abajo, pues tuvo que pelear a muerte con su padre. En medio de la pelea le insiste que le perdonará la vida si se rinde, pero Ethan no lo acepta y empieza a ahorcarlo, donde este no le queda ninguna opción de asesinar a su propio padre en defensa propia. Connor por su parte representa un personaje estoico que muchas veces controla muchas situaciones difíciles y gran parte reprime mucha parte de sus emociones para poder avanzar. Gran parte es muy emocional y también es muy pasional por sus valores y por su ética moral que lo ha forjado su madre desde muy temprana edad. Y aunque muchas veces la vida le tiene en contra a favor de nuestro protagonista, muchas veces esto es un impulso y el combustible para poder levantarse y seguir con más fuerza, para seguir con su camino para derrotar a los británicos y a los templarios que mataron a su familia. En el proceso de la muerte de su padre, ambos conservaron sus posturas firmes y en el desenlace acabó de manera muy trágica, revelando sus últimas palabras de Ethan hacia Connor, mencionando que estaba orgulloso de la determinación y el valor de su hijo, y que no estaba arrepentido de sus acciones. Y, en cierta forma, estoy orgulloso de ti. Has mostrado gran convicción, fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. O sea, ¿cómo es la vaina? Por una parte lo quieres tanto a Connor y a la vez no te importa para nada tu hijo. Que viejo tan bipolar, no seas tan marico. Para el colmo, su dolor será mucho más grande cuando más tarde vemos perder a nuestro verdadero padre y mentor de Connor. Esta persona fue como su figura paterna y el viejo también vio al chico un hijo que lo quiso en el corazón. Después de todo le pone el nombre de Connor por su difunto hijo. En sus últimos años le pedía a Connor que contase sus logros, como un padre que siente admiración por su hijo. Y gracias a la comprensión de Connor le cambia la esperanza a lo largo de su desarrollo como asesino. Durante el transcurso de su desarrollo como asesino tenían varios roces debido a su actitud tan amargada y pesimista del viejo, ya que nunca para de desanimar a su pupilo en su misión. Ya que esto no es culpa de él, sino que esto es debido a su trauma que sufrió en el pasado por todo lo que ocurrió con la hermandad de Assassin's Creed Rogue. La persistencia y voluntad de Connor a su humanidad lo hace cambiar su perspectiva de la vida y se lo hace saber en un diálogo. Tu inquebrantable tenacidad y tu honestidad te cargan con una responsabilidad mucho mayor de la que soportaría cualquier hombre. Pero si hay alguien capaz, ese eres tú. Le has dado a un anciano la esperanza de que no todo está perdido. Y por ello te doy las gracias. Estas palabras son de cada definición de cómo es Connor como persona, alguien que está dispuesto a transitar por un mundo lleno de dolor si eso implica hacer lo justo. Un punto muy importante que todos pudimos ver es la diferencia entre Charles Lee y en cuanto a Connor en cuanto a su mentalidad. Pero en contraparte de Connor es totalmente lo opuesto, al contrario es al revés. Aunque sea un asesino muy despiadado y salvaje en la mayoría de sus peleas, él conserva gran parte de su sentimiento de bondad, que por sus propios ideales él está dispuesto a sacrificar por la felicidad de los demás, que la de él mismo por un bien mayor, y eso lo conduce muchas veces a un camino lleno de amargura, y totalmente esto tiene una vida totalmente injusta para él. En su recta final viene con una carga emocional muy grande, lleno de sufrimiento, traiciones y engaños que le tocó vivir a este personaje. Tanto luchar solo por un mundo desconocido, donde claramente su objetivo final será de cazar y matar a Charles Lee de forma despiadada, donde se cortará el cabello, se pinta la cara y se enfrentará a cara con la cara destapada,
preparándose para la batalla final. Al toparse con él, tienen una persecución larga, donde Connor se ve reflejado como un lobo corriendo para alcanzar a su presa. Pero por desgracia, a punto de alcanzarlo, ambos caen a un precipicio donde Connor cae muy herido, incrustado una madera en su costilla. Charles Lee, viendo al indefenso Connor, le pregunta por qué sigue luchando si él sabe que la gente que tanto ha querido ayudar le han dado la espalda, y siempre los templarios tendrán sus victorias. Connor, en su carácter rebelde, le da un disparo por sorpresa a Charles Lee. Ambos terminan gravemente heridos, donde Lee se va del lugar y Connor lo persigue hasta donde se refugia en una pequeña casa. Y sabiendo que este ya no tiene ninguna escapatoria, acepta su muerte a manos de aquel niño que lo traumó en el pasado, obteniendo así el famoso medallón que su padre buscaba al terminar el encuentro final. Se pone en contacto con el mismo ente que hablaban desde su momento de resguardar el medallón en un lugar donde ningún templario lo va a encontrar. Así termina la aventura de nuestro protagonista, enterrando el medallón en la tumba del hijo de Aquiles, dando el final de la historia de Assassin's Creed 3. Al final del epílogo de los créditos se nos muestra a Connor retirando el hacha que clavó hace tantos años en una columna de la casa, simbolizando el final de la independencia. Esto simbolizando no es solo el final feliz, o que ya no había más nada que hacer, como muchos lo habían creído. Cuando estamos en Nueva York, vemos a la población celebrar la partida de los británicos. Pasaban a ser un pueblo libre, pero en Connor, en medio de la celebración, a pocos metros alcanza a ver unas personas que estaban siendo humillados como esclavos a gente diferente de su raza, y por una parte para muchos esto lo ven como algo de libertad, pero para otro esto no lo es. Luego Connor regresa a su aldea, donde se ve mucho más vacía, donde se entera que estas tierras fueron vendidas a Nueva York. Al final, su pueblo no terminó destruido, solo que fue desplazado, que tantas personas reclamaban la libertad e igualdad, lo que nos hace pensar si en verdad estábamos siempre en bando equivocado, siendo utilizados para beneficios propios, que prometieron proteger el pueblo de Connor hasta el final. Es una sensación de vacío, donde todo el esfuerzo que hemos hecho no ha valido la pena, donde todos pensábamos que todos merecíamos ser tratados por iguales. A pesar de las cosas que no salieron como esperábamos, lo cierto es que sus acciones ayudaban a mucha gente, lo cual nosotros nunca lo admitiremos. Ayudamos a muchas personas de lo que queremos. Nosotros ayudamos a la hermandad a levantarse y a seguir luchando por un propósito en la vida, expulsando toda una colonia llena de británicos, siendo conquistado por aquellos que fue una pieza final que pudiese evitar el fin del mundo por el cierre de Desmond, y ayudando a mucha gente del pueblo que lo querían por sus grandes hazañas, siendo tratado como un héroe. Aunque no lo creamos, tiene mucho más valor. Gracias, Connor. Hemos aprendido a valorar la idea de la libertad, desde el poder de respirar hasta el reclamar cuando sintamos que las cosas no van bien a nuestro alrededor. Aprendimos el valor de los ideales, por más imposible que puedan parecer, porque un individuo sin ideales es como un barco sin velas y un corazón totalmente vacío. Carecer de propósito que algún momento nos planteamos si lo hubiésemos intentado por miedo al que dirán. Hacer algo en el corazón es mucho más pleno que ser egoístas, aunque digan lo contrario. Sí, y sé que en algún punto, si se cree algo firmemente, entonces vale muchísimo la pena perseguir nuestros propios sueños y ambiciones, aunque el precio sea muy grande. Aunque llevemos días, semanas, meses, años por ver el resultado de nuestro esfuerzo, pero en el fondo sabemos que tarde o temprano el sudor de nuestra frente y la dedicación de nuestros callos de las manos rendirá frutos al fin. Y al cabo, las grandes acciones nunca se conseguirán en la noche a la mañana, y depende de nosotros mismos de tirar la toalla o levantarnos una vez más con más motivación. Rodearte de personas para tener un camino mucho más satisfactorio, cueste lo que cueste y sin miedo a la derrota. ¿Qué más da? Si la vida está en nuestra contra, ¿por qué ellos han decidido conformarse lo que rige la sociedad? Porque nuestro destino y decisiones están en nuestras manos, porque siempre será nuestra mejor aventura al éxito.
Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda, si te gustó mucho este video, me puedes apoyarme con un grandísimo like. Puedes compartirlo con todos tus amigos para seguir expandiendo esta hermosa comunidad. Y por otra parte, si me quieren hablarme cualquier tipo de comentario, con gusto se lo estaré leyendo. Pueden hablarme acerca de este video, cómo les pareció la mentalidad de Kono Kenway. Y por otra parte, si quieren que hable de otros videojuegos sobre otro personaje, con mucho gusto se lo estaré respondiendo. Y por otra parte, si se olvidó el anterior video que acabamos de hacer, el análisis profundo de Delsin Rose, que combatió la rebeldía, con mucho gusto se lo estaré dejando aquí arriba en la tarjetita para que lo puedan ver. Listo, chicos, para culminar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto cuando suba mis próximos videos en el canal. Y listo, ya sin más rodeos, mi nombre es Tony y nos vemos en la próxima. Hasta luego, bye.